el sociólogo doctor Roberto Rodríguez Rabanal, es presidente también de la Junta de Decanos, con mucha experiencia desde la época de la Católica. Roberto, lo tenemos en línea. Bienvenido, Roberto, bienvenido, buenos días. Sí, buenos días y muchas gracias por la invitación. Aprovechemos estos minutos para hablar de lo de ayer y lo del 5 de abril, porque correcto. Un rato solamente una preguntita nada más en el Arriba Perú. Exactamente, ese es el objetivo final. La apreciación, Roberto, de lo ocurrido ayer y el resultado final. Bueno, en el corto plazo ha ganado el presidente Castillo, ha logrado un poco de oxígeno hacia adelante, ha logrado hacer converger a distintas fuerzas, incluyendo la abstención de Acción Popular, que es una manera indirecta de darle un aval al presidente Castillo. Y evidentemente en el caso de la ultraderecha, expresado en Renovación Popular, Montoya y todos los que están ahí, conjuntamente con el Fuerza Popular y Avanza País, y yo diría, los tres representan el fujimorismo, uno institucional, Fuerza Popular, pero Renovación Popular y Avanza País son en esencia fujimoristas, como más adelante voy a referirme, han sido derrotados, empezando por un dato simple. Presentaron 76 firmas para la admisión de la vacancia y han obtenido solamente 55 votos. Hay una diferencia de 21, una diferencia significativa. Eso en primer lugar, y han sido derrotados en lo inmediato. Pero siempre cuando evaluamos un resultado de este tipo no debemos caer en el error de ver simplemente lo inmediato. Creo que en lo inmediato ha ganado el profesor Castillo, pero hacia adelante han perdido todas las fuerzas representadas en el Congreso. ¿Por qué digo esto? He conversado con distintas personas y hay un hartazgo respecto a la pelea permanente en las alturas, olvidándose de gestionar en beneficio de la población, llámese desde el gobierno o llámese desde el Congreso a través de leyes o fiscalizando efectivamente o representando de manera real a la población. Y en realidad lo de ayer puede ser el inicio, el germen de algo que veremos de acá a un cierto tiempo. Y la encuesta que sacó el IEP, que fue publicada el día de ayer, es muy clara. El 68% desaprueba al presidente Castillo, pero el 79% desaprueba al Congreso. Y ante la eventualidad en un determinado momento de renuncia, vacancia o cualquier fórmula legal, la tendencia va a ser al que se vayan todos. Y ahí concluyo mi respuesta. Creo que la tendencia es a la mantención de esta crisis política acentuada por los problemas del alza del costo de vida, acentuada por las consecuencias de lo de Rusia, Ucrania, que todavía no se dan en toda su magnitud, y acentuada porque a río revuelto los especuladores de siempre o la gran empresa juega su propio partido como en el azúcar, que ha subido enormemente, ¿no? Entonces, y a nivel social, muchos de los que apoyaron al presidente Castillo le dicen ya, resultados. Entonces, está en germen, en proceso, una situación que podría ser, después de las municipales y regionales, que cobre fuerza un movimiento que se vayan todos. Y hay que estar alertas porque el que se vayan todos, lo peor que podría ocurrir es que haya nuevas elecciones con las mismas reglas, con más de lo mismo, y por lo tanto hay que construir alternativas diferentes. Hubo una reunión este domingo de las izquierdas en crítica clara a la derecha, pero también guardando distancia respecto al presidente Castillo, que podría ser un germen de un reagrupamiento que todavía hay que ver cómo se procesa. Correcto. Un punto de quiebre, ¿no? Lo que está significando lo de ayer es un punto de quiebre
para pensar en el Perú y no pensar en los intereses individuales o de grupo, que se está demostrando, y por encima de esta situación política, Roberto, los grupos económicos expresados en todas sus formas, y que la población, creo que ese es un avance, la población se está dando cuenta, por eso la expresión de que se vayan todos, finalmente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es la actitud que debe tener el Ejecutivo y el Legislativo a partir de lo que ha ocurrido el día de ayer en el Congreso de la República, Roberto? Bueno, hay una palabra clave que es cambios. Si no hay cambios, la crisis va a seguir acentuándose y acelerándose. ¿Y qué cambios deberían darse desde el gobierno? En primer lugar, poder retomar, cada vez lo veo más difícil por la actitud del presidente Castillo, del núcleo que le rodea, pero hacer un esfuerzo por retomar el sentido de cambios por el cual votó la población en la segunda vuelta. En realidad, la votación en segunda vuelta, más que por el profesor Castillo directamente, fue por el anhelo de cambios y por impedir que el fujimorismo asuma el poder. ¿Y cuáles deberían ser esos cambios fundamentales? Lo señalo rápidamente. Uno, primero, la gestión soberana de nuestros recursos naturales, no más entreguismo. Y dentro de ello, el tema del gas de camisea es una cuestión fundamental, el poder ponerse fuertes frente al alza de los precios en el mercado internacional, de los minerales, y las grandes empresas no están pagando nada de más en impuestos. Esto es algo que otros países lo están haciendo y acá no. Y eso podría generar más ingresos para el Estado, para una mayor inversión en educación, salud o seguridad ciudadana. Para poner un ejemplo concreto. Segundo, el tema de salud. En realidad, casi nada se ha avanzado en replantear el esquema centralista y no hay mayores avances en poner por delante el sistema o la atención primaria en salud, la prevención, trabajando con gobiernos locales sobre todo y organizaciones comunitarias. Eso debe hacer el gobierno. El ministro Condori no ha dicho mayormente nada de eso, más allá de un discurso general, además que le han perdonado la vida por una alianza con la ultraderecha, ¿no? Lo cual es muy extraño, cuando Montoya de la noche a la mañana le dijo, doy un mes, aunque ya pasaron 15 días. Y en el plano de la educación resulta fundamental ir mucho más allá del tema del retorno a clases, sino encarar el tema vinculado al currículum, el tema vinculado a la descentralización, el tema vinculado a una mayor participación de las fuerzas de la comunidad educativa en el proceso. Y el otro tema que considero fundamental, que ha quedado en el enunciado, es el tema de la segunda reforma agraria, de una efectiva reforma tributaria y algo esencial, la lucha anticorrupción. No puede haber dudas sobre ese tema. La corrupción no tiene un signo ideológico, no tiene un color político, es corrupción, venga de donde venga, y el gobierno está haciendo poco o nada frente a ello. Y eso ligado a un punto que tiene que ir en paralelo, que no hay que bajar la guardia respecto al proceso constituyente, no pensando que vamos a tener una constitución nueva de la noche a la mañana, pero no hay que dejarla de lado como alternativa, más aún cuando vamos a hablar en unos minutos de lo que significó el autogolpe de Fujimori hace 30 años, que justamente fue el punto de partida para la actual constitución, que a todas luces no ha traído efectos positivos para nuestro país. El gobierno tiene que cambiar en eso y el Congreso tiene que hacer lo fundamental, dar las leyes a favor de la población, dejarse dar esas leyes, saludo a la bandera, que declara de interés público tal, o que saluda tal, que fiscaliza a su medida a los que les conviene o no, y que cada vez nos representa menos, porque este es un Congreso que está de espaldas a la ciudadanía, y que si no cambia simplemente, al igual que el gobierno, crecerá el movimiento que se vayan todos para buscar una alternativa de fondo diferente, pero no simplemente decir que se vayan todos, sino con reformas profundas,
con un proceso constituyente y con una amplia participación social, popular y ciudadana, y buscando construir alternativas de cambio verdadero y no simplemente maquillaje. Correcto, y ese punto de quiebre también compromete definitivamente al Congreso de la República, como tú lo señalas. Y en este escenario, antes de entrar al 5 de abril de hace 30 años, que también fue un punto de quiebre, pero creo que en retroceso al desarrollo social que se esperaba en ese momento, y tiene responsabilidades. Antes de ingresar a ese escenario, un comentario de lo que va a ocurrir en nuestro país en las elecciones regionales y locales de octubre próximo, considerando este punto de quiebre ocurrido el día de ayer y que avisora la posibilidad de mejoras para los más pobres de nuestro país, Roberto. Bueno, en el escenario regional municipal hay que distinguir Lima del resto del país, o Lima y algunas grandes ciudades. Por lo general, el centralismo nos lleva a analizar Lima como si fuera el Perú. Ese es un gran error. Totalmente. Y eso la realidad lo dice y lo supera contundentemente. Yo avisoro un resultado bastante diferenciado en el cual movimientos regionales van a seguir teniendo un rol importante, ganando algunos departamentos, regiones, gobiernos regionales y también provinciales y sobre todo distritales. Yo estuve en un conversatorio hace algunos días donde los dos Perúes quedaban muy claros. A nivel distrital y provincial, los movimientos que sobre la base de lo regional tenían fuerza eran mayoritarios y los partidos en menor medida. Además, quiero recordar algo. Hay reglas que siempre se deben respetar y de acuerdo a estas reglas, el Jurado Nacional de Elecciones trazó un camino, los plazos y los procedimientos. Vencido esto, hay dos partidos, Renovación Popular de López Aliaga Montoya y APP de los Acuña, que no han cumplido con lo correspondiente. Y el Congreso, parte del contubernio que hay ahí, le ha lanzado un salvavidas para las clásicas interpretaciones auténticas estilo fujimorista, les permitan completar su padrón y hacer una serie de cambios antidemocráticos. Ya no solo tirarse abajo las primarias, sino en la rendición de cuentas, en fin. Hay que estar alertas porque la transparencia es fundamental. Le quieren dar una mano, sobre todo a APP y a Renovación Popular. Pero en medio de todo esto, yo avisoro un resultado muy diverso. Todavía es prematuro decir quién podría ganar en tal o cual lugar. Las fuerzas van a estar en disputa. En algunos lugares van a ganar movimientos regionales, en otros casos Acción Popular va a mantener cierta presencia. APP depende de este resultado para su participación, el fujimorismo limitado, fuerzas de izquierda progresistas por otro lado, y por cierto va a ser un calentamiento de motores para que cada quien ordene mejor sus fuerzas. Lo que sí debe ser fundamental, y hago el llamado, para que lo que se apoye sean las alternativas descentralistas, participativas, democráticas y para un desarrollo integral. Desde las izquierdas, las fuerzas progresistas, las fuerzas democráticas, las fuerzas ciudadanas y las fuerzas vecinales. Eso es lo que debería primar en esta elección para derrotar cualquier tipo de continuismo o cualquier tipo de corrupción en el manejo de gobiernos regionales y locales. Quizás sobre eso podamos conversar de acá a un par de meses, probablemente ya con cartas sobre la mesa, con candidatos que se conozcan. Ahora todavía es prematuro sacar una conclusión clara, totalmente. Pero adelante las ideas. Sí, totalmente de acuerdo, Roberto, porque estas primarias, como bien has dicho, tienen nombre propio: Renovación Popular, Alianza para el Progreso, las modificaciones que se están haciendo, y es un sancochado el Jurado Nacional de Elecciones con este último comunicado. Y lo que hay que modificar ahí es que el periodo sea de 5 años para las regiones y las municipales, y no hacer lo que ocurre
cada 4 años y 5 años las presidenciales. Bueno, ese es un tema para conversar. En agenda está para que luego de estas primarias, vamos a ver cómo se desarrollan, poder conversar sobre el escenario regional y municipal, Roberto. Demos la vuelta a la página para hablar de lo que está significando 30 años después, el 5 de abril, de hace 30 años, 5 de abril, el golpe de Estado, el golpe fujimorista. La lectura, Roberto. Ya, una precisión a la pregunta anterior. En realidad, lo que se han eliminado desde el Congreso, o la ha dejado en suspenso una vez más, son las elecciones primarias, sí, que podrían haber facilitado la participación ciudadana en la selección y elección de los candidatos de cada partido. Eso no va a haber. Segundo, la gran mayoría de partidos no va a emplear el mecanismo de un militante, un voto. Van a hacer elecciones indirectas donde las cúpulas decidieron y el resto va a formalizar. Esa es la realidad, salvo por ahí alguna honrosa excepción. Pero pasamos al 5 de abril. Yo cierro los ojos un rato, los abro nuevamente y recuerdo el mensaje de Alberto Fujimori. Fue un domingo, si mal no recuerdo, ese año 5 de abril, cuando anunció el disolver el Congreso. Bueno, lo primero que quiero decir, que lo que hizo Fujimori fue muy diferente al movimiento para el cierre del Congreso del año 19. Lo de 1992 fue el autogolpe, fue el inicio o el darle ya mayor proyección, porque había habido un periodo inicial entre julio del 2000 y que, recordemos, tuvo algunos ministros de izquierda, como Gloria Helfer, Carlos Amat y León, Sánchez Albavera, Álvaro Vidal, fueron 4, que los mantuvo hasta diciembre del año 90, y cuando ya firmó un proyecto más claramente neoliberal, les dio una patada en el trasero y lo sacó. Y ocurrió. Y tuvo las manos libres para afianzar un proyecto económico que empezó aplicando el shock económico, el alza brutal de precios, cuando Fujimori en su campaña había dicho el no shock. Ahí empezó la línea del gobierno de la mentira, que anunciaba algo y hacía todo lo contrario. Cuando dio el autogolpe, fue un autogolpe, no fue un golpe para desplazar a quien estaba en el gobierno, sino porque se llama autogolpe. Fue para cerrar el Congreso, para igualmente intervenir el Poder Judicial, Ministerio Público, todos los poderes, y desde el gobierno concentrar todos los poderes. Eso se convirtió en una autocracia y en un régimen de connotación dictatorial. A partir de ello, impulsó un proceso para una nueva constitución desde arriba, no como ahora, que se plantea un proceso democrático desde la ciudadanía. La logró imponer en un dudoso resultado. Yo quiero recordar que muchas zonas que estaban en estado de emergencia, bajo control de los militares, cuando hubo el resultado del referéndum que se hizo, ganaban a 0, sospechosamente. Bien raro que en varios lugares donde estaban solo el control militar, que estaba con Montesinos, Hermosa Ríos, con Fujimori, ganaron. Y ganaron. Y a partir de ello coparon todos los poderes. ¿Y cuál fue su objetivo? Destruir a los partidos políticos, con todas sus limitaciones que estaban ahí, cualquiera sea el signo ideológico, y sobre todo debilitar, disgregar y buscar, inclusive aniquilar a los movimientos sociales, vecinales, sindicales, campesinos. Y desde arriba, con el poder concentrado, lo logró de manera importante. Y eso le permitió gobernar sin mayor oposición. El 95 fue reelegido con todos los poderes, pero evidentemente no hay mal que dure 100 años ni dure para siempre. La corrupción empezó a carcomer su gobierno y se fue debilitando. Yo redondeo mi respuesta a la pregunta de cuál fue la peor herencia del autogolpe fujimorista, de la constitución fujimorista y del régimen fujimorista.
negativo, una política económica que concentraba más la riqueza en favor de las transnacionales, la CONFIEP, los cuellos blancos, compañía a nivel económico, despidos masivos, trabajadores estatales, aniquilamiento de sindicatos, en fin. Eso fue muy negativo a nivel económico. La constitución política lo consagró a nivel político, muy negativo, pero considero que la peor herencia del fujimorismo y el autogolpe fue construir sentidos comunes de que no importa que robe, pero que haga obra, o sea, la corrupción está bien, y evidentemente a partir de ello el fin justifica los medios. Y eso es lo que ha venido expresándose en la política peruana, no solo en el partido fujimorista, sino en Renovación Popular, en todos ellos. Hay un fujimorismo más allá del partido fujimorista, y el fujimorismo, valga la frase, fujimorizó la política en el Perú en los 30 años e incorporó a Alan García y a otros más. Ese es un punto fundamental, y el balance es de una herencia claramente negativa, y hay que aprender de la historia para no volver a cometer errores o permitir que otros hagan ese tipo de cosas. No sé si se cortó la comunicación. ¿Sí? No escucho. No sé si estás preguntando, pero no escucho nada. BIS y Voces Migrantes, las plataformas de televisión virtual, transmitiendo desde Lima, la capital del Perú, para más de 50 canales de televisión online en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Hola, ¿qué tal? Sí, soy Máximo Quinas y al toque, estoy a cargo del programa Lo Máximo en mal. Neuromarketing. La ciencia que te permite vender más, la ciencia de vender emociones. Aprovechalo, a las 4 de la tarde en la cita en BIS Televisión. Nos vemos. Roberto, los duendes del chuponeo, de ese tiempo. Ya son los duendes fujimoristas, ¿ya? No, expertos en interceptación, ahí está Montesinos y su corte. El famoso chuponeo. Bueno, parece que te están chuponeando de nuevo porque se va y viene la señal. Sí. Hola. Ahora sí. Ya, perfecto. Mira, lo que estábamos diciendo, el comentario, el papel de Vladimiro Montesinos en ese escenario, porque se destruyeron las organizaciones sindicales, sobre todo de la actividad pública, y las centrales sindicales también que se vinieron abajo. Pero hay nuevos tiempos, creo, Roberto, con respecto al papel del fujimorismo y de Vladimiro Montesinos. Ese comentario, el papel de Vladimiro Montesinos en este gobierno de Fujimori, que se decía, recordemos, y esto para los jóvenes, que Vladimiro Montesinos en una reunión en el CAEN, no recuerdo, o en la Escuela Militar de Chorrillos, le presentó a Alberto Fujimori, y están los videos: presidente, acá tiene un poder judicial listo para el trabajo suyo, acá está un movimiento electoral también afín a lo que vamos a hacer, y acá está, en conclusión, todo lo que tenemos que trabajar para los próximos 50 años. Eso es lo que señaló Vladimiro Montesinos en un momento de euforia, de triunfalismo, y que
felizmente para el Perú no duró más de los 12 años con una renuncia por fax. Papel de Vladimiro Montesinos en el escenario de hace 30 años, Roberto. Bueno, lo primero, lo que registra la historia y que trata de ser ocultado, ¿no? Cuando Fujimori estaba postulando en la segunda vuelta, por un lado no tenía ni plan de gobierno. Recordemos que iba a haber una conferencia de prensa de presentación del plan de gobierno, mintió diciendo que estaba mal porque había comido bacalao, y eso dio lugar a muchos chistes aquel entonces, y de ahí salió también la otra broma de la yuca que, bueno, nos metía la yuca, como decía, entre comillas, ¿no? Montesinos se ligó a Fujimori, ¿en qué términos? Por un lado, le dijo que todos sus problemas en el Poder Judicial los iba a solucionar a su manera, y los solucionó. Ha quedado claro que hay algunos expedientes que tenían que ver con Fujimori que desaparecieron, y en otros casos, ya valga la palabra, lo limpiaron. Montesinos hizo méritos ante Fujimori. Segundo, le metió miedo, en el sentido de que le iban a impedir la asunción al mando, y lo llevó al círculo militar para vivir, y ahí pues lo tuvo en la práctica encarcelado, y dentro de ellos simultáneamente Fujimori había viajado a Estados Unidos. Ahí estuvo por medio también Hernando de Soto en eso, no olvidemos, para ligarlo a los grandes poderes transnacionales, y cuando regresó transformado, regresó convencido de que tenía que estar al servicio del gran capital y las transnacionales. Y Montesinos también alimentó eso. En un contexto de ese tipo, el 28 de julio de 1990, no solamente asumió el poder Alberto Fujimori, asumieron el poder los hermanos siameses, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Cada vez que hay un debate en el Congreso, y ayer no fue la excepción, cuando algunos congresistas le encararon aquello del fujimontesinismo, los de Fuerza Popular se esmeran en decir que no tenían nada que ver. Eso es mentira. Por respeto a la historia, no podríamos entender a Fujimori sin Montesinos, ni a Montesinos sin Fujimori. Hay una famosa presentación en la cual ambos lo hicieron con los mismos ternos, las mismas corbatas, y el mensaje fue claro en ese momento al país: estamos unidos. Y acá, y por otro lado, en uno de los juicios, cuando a Montesinos estaba Fujimori ahí, se intercambiaron miradas y guiños, como diciendo, nos paseamos con los jueces, con los medios de comunicación. Así actuaba el fujimontesinismo, y el fujimontesinismo en esencia podrán haber variado algunas formas, pero se mantiene. Recordemos algo más. Para la segunda vuelta reapareció Montesinos, y se demostró que no fue cierto que él había hecho solo 2 llamadas, sino 17 llamadas con los vínculos con los fujimoristas para darle una mano a Keiko Fujimori. Lo que sí parece que no le hicieron caso al 100%, que es otro tema. Pero no podemos entender a Fujimori sin Montesinos, ni viceversa, porque son hermanos siameses. Y esa herencia política del fujimontesinismo se mantiene. Podrán barnizarla, maquillarla, pero se mantiene hasta ahora. E inclusive, recordemos que Montoya, de Renovación Popular, fue uno de los que firmó la carta de sujeción a Montesinos. Cuando se le recuerda eso, entra en amnesia, ¿no? Y esa es la realidad. Y creo que sobre todo la juventud debe conocer exactamente el proceso histórico y qué papel jugó cada quien. Y tú has dicho una expresión que me permite reafirmar. Los jóvenes. El papel de los jóvenes es sumamente importante y va a ser siempre importante en los grandes cambios. ¿Qué decirle a los jóvenes de hoy? Lo que ocurrió hace 30 años y cuál es la responsabilidad que tienen los jóvenes. Los medios de comunicación, como BIS, creo que están cumpliendo, y hay otros medios iguales que están en el tema de hacer conocer lo que realmente ocurrió,
para que estos jóvenes tengan opinión definida y puedan hacer la elección adecuada también en un futuro. Es un trabajo a largo plazo, pero estos jóvenes de hoy, Roberto, ¿qué decirles de lo que ocurrió hace 30 años, ese fujimontesinismo con S y que ahora es un fujimontesinismo con C, que creo que esa es la expresión más real del fujimontesinismo de estos tiempos, porque se niega lo que lo estamos diciendo, lo que tú lo estás diciendo como actor, además principal, actor en la época de la universidad y todo lo que ocurrió previo a lo que vino con Fujimori. ¿Qué decirle a los jóvenes, bueno, Roberto? Yo en primer lugar quiero reivindicar y destacar el rol de la juventud en la lucha contra el fujimorismo. Y quiero destacar, para no ser extenso, un hecho. El año 1998, como parte del copamiento total del poder, el fujimontesinismo también quería manejar totalmente el Tribunal Constitucional, donde habían personas como una demócrata como Delia Reboredo. Y esa fue la primera ocasión en la cual el movimiento social, ciudadano, y dentro de ello los jóvenes salieron a las calles. El 98, cosa que no se había dado en los años anteriores porque el fujimontesinismo manejaba todo. Ese fue el embrión, la base para el movimiento del año 2000, cuando el fujimontesinismo decidió ir a la reelección, hizo una interpretación amañada de su propia constitución para permitir la postulación de Fujimori por tercera vez el año 2000. En la segunda vuelta fue con Toledo, y la decisión de rechazo a esa maniobra antidemocrática fue no a la reelección de Fujimori. La logró con las justas, pero hubo un voto entre blanco, viciado, en fin, de en torno al 40%. Y cuando Fujimori asumió el año 2000, fue ya en medio de críticas. No tenía una mayoría parlamentaria y a través de Montesinos empezó a comprar congresistas. Por eso ayer en el debate, cuando los fujimoristas criticaban de que el presidente Castillo con los niños de Acción Popular, que los tiene ahí, yo me reía, porque ese es un tema de bebés de pecho frente a lo que hizo Montesinos. Y el primer caso, que fue el inicio del fin del fujimorismo, fue con Curi, que venía de otra agrupación que lo compró. Y el primer Vladivideo que fue propagandizado fue el de Curi Montesinos, en el cual pudimos conocer la verdad, que había logrado una mayoría comprando votos de otros congresistas para pasarlo a sus filas. Eso fue denunciado el 14 de septiembre del año 2000, y esto generó un malestar muy fuerte. Yo recuerdo, porque entonces era el gerente de participación ciudadana en la municipalidad de Ate, y había nacido hacía poco Canal N, un Canal N democrático pluralista de esos tiempos, no el Canal N de hoy, ¿no? Y en la cual inclusive se hicieron transmisiones en la plaza de Villa El Salvador, la plaza de Comas y la plaza de Ate. Yo coordiné lo de la plaza de Ate. La gente estaba desinformada. La primera vez 100, la segunda 500, la tercera vez después del video había miles y se generó un movimiento democrático con el apoyo de medios de comunicación, La República, en ese entonces, para decir hasta acá nomás. Y ahí el resto es historia conocida, ¿no? Quedó al desnudo la corrupción 1, el movimiento juvenil siguió en las calles muy activo. Fujimori, tramposo como siempre, pidió permiso para salir del país a Brunei, se fue con sus maletas llenas de dólares y oro, luego a Japón, donde sabía que no había extradición, además que era de origen japonés. Y bueno, al final cayó el fujimorismo, el gobierno de transición lo asumió el doctor Pañao, un demócrata a carta cabal, y luego suponíamos que venía la transición democrática para consolidar lo avanzado. Lamentablemente Toledo,
que había dado pasos democráticos en positivo. Creo que al segundo año de su gobierno llegó a decir que su gobierno representaba el segundo piso del fujimorismo, con lo cual se encuadraba dentro de él. Truncó la transición democrática, Alan García, el converso Humala y todo lo que vino en la misma dirección. El Keiko Fujimori no ha ganado ninguna elección, pero el fujimorismo ha gobernado ideológica y políticamente durante toda esta etapa. Y la juventud tiene que tenerlo claro, y frente a ello, así como se lo derrotó el 2016, así como se lo derrotó el 2021, tiene que seguir movilizándose en esa medida, sacando las lecciones y teniendo presente la historia de hace 30 años para que no se repita, pero no quedándose en eso. Y con esto termino. No podemos quedarnos en un sentimiento antifujimorista, hay que ser más propositivo. Y lo propositivo es construir un Perú justo, libre, soberano, digno, sin violencia, sin corrupción. Y eso significa la unidad de las fuerzas del cambio, de las izquierdas, progresistas, democráticas, sin caudillismos, sin egos, sin pactos debajo de la mesa, como ha hecho el serronismo con sectores de la derecha, y sobre todo buscando organizar, movilizar en torno a una alternativa diferente que obviamente pasa por el proceso constituyente. Esos son los elementos que hay que tomar en cuenta. No hagamos maquillaje, hagamos cambio de fondo. Alejandro Dumas escribió 20 años después, referido a los tres mosqueteros. Ahora, 30 años después, saquemos las elecciones y este 5 de abril que sea un día de memoria, de dignidad, sobre todo en homenaje a aquellos asesinados por el grupo Colina, los de Cantuta, Barrios Altos, en Pativilca, y que no nos metan la trafita de la vuelta a Fujimori a la libertad, que no le corresponde, y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todos los organismos internacionales cumplan su papel, como lo hicieron luego de esa liberación trucha que hizo Kuczynski. Tengamos claro eso, que para que no se repita. Totalmente de acuerdo, y el papel de la juventud es muy importante en todo este escenario. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por recordar la historia y por transmitir a los jóvenes, principalmente a los jóvenes, ese es el mensaje de la entrevista. Y esperar. Un comentario chiquito al final. Adelante. Que esta crisis, y cuando hemos visto lo del Congreso ayer, que se pelean unos con otros, no nos desmoralice. Saquemos fuerza de flaqueza. El Perú, como decía Basadre, es un problema y sigue siendo una importante posibilidad. Depende de nosotros, de que nos unamos, nos integremos y construyamos una alternativa justa, libertaria y soberana. Eso es lo fundamental, y ahí la juventud tiene un rol fundamental. Los gremios en universidades, en los barrios, los movimientos ambientalistas, feministas, en fin. La unión hace la fuerza y hay que avanzar unidos. Nuevamente lo digo porque la unidad es una cuestión esencial. Gracias. Y es tiempo, sí, Roberto, gracias también. Y es tiempo de dar un paso hacia adelante, pero todos unidos. Y esa unión que esperemos a las 6:30 también se manifieste en el partido y que ganemos, que eso también está previsto. Y son jóvenes quienes están en esa responsabilidad. Arriba Perú, arriba Perú. Arriba Perú. Muy bien. Gracias, Roberto. Un abrazo. Gracias. Como siempre. No, siempre queda en agenda temas, ya los tenemos, producción ya lo tiene apuntado, va a depender de tus tiempos nada más, Roberto. Un abrazo. A disposición siempre, listo, gracias.